Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva actividad formativa del Colegio de Abogados de Málaga, concretamente en esta ocasión organizada por el Grupo de Abogacía Joven, teniendo el honor de contar como ponente con Antonio Santos Mayoral. Ya sabréis, habréis visto que el título de la actividad es Riesgo de ciberseguridad en la gestión del despacho y la daremos, como he dicho, de la mano de un auténtico especialista en la materia como es Antonio. Y Antonio actualmente es responsable de siniestros en Grupo Howden, concretamente en los departamentos de líneas financieras, programas internacionales y reaseguro. Espero que sea de vuestro provecho. Ya sabéis que las dudas las podéis ir dejando en el chat y las abordaremos al final de la ponencia. Muchas gracias, Antonio, por estar con nosotros. Tuya es la palabra. Pues muchas gracias, Wity. La verdad que un verdadero placer poder estar esta tarde con vosotros durante aproximadamente esta orilla y tratar pues un riesgo, ¿no? que es un hecho, que es uno de los principales riesgos para el mercado español y también a nivel mundial, porque no nos olvidemos que un mismo hacker, a la vez que está atacando una infraestructura, una arquitectura de una empresa en Palo Alto, lo está haciendo en paralelo en España y lo está haciendo en Reino Unido. Por lo tanto, es un riesgo muy relevante y que, bueno, como también abogado que soy, pues la verdad que es relevante, ¿no? Porque los riesgos ante los que nos enfrentamos son muy interesantes y que hemos tenido muy recientemente, desafortunadamente, casos de grandes, pequeños y medianos despachos donde la información se ha visto comprometida. Y simplemente, y no por meter miedo, sino por trasladar eh, la importancia del riesgo que tiene para los abogados, es que entre la data que manejamos, esta data de personas físicas, información sensible, mucha de ellas relativo a la información médica, una de la información más valiosa en la dark web, y una información que también, pensémoslo, si nuestra estrategia procesal en algún momento es puesta a la luz previa al juicio, ¿qué decirle? Estamos dando todas las cartas, ¿no? Estaríamos dando todas las cartas a la parte contraria en el procedimiento, por lo tanto, el riesgo ya no solamente es en nuestro propio ejercicio, sino ya a nivel reputacional. Qué no decir ya en un ámbito que no entraré, pero que es relevante como la inteligencia artificial, donde os animo a leer una sentencia que se ha emitido en Florida, donde un abogado, a consecuencia de utilizar la inteligencia artificial, es decir, esa parte de, venga, nos subimos al carro de la tecnología, me subo al carro de la tecnología por 10 con la inteligencia artificial y cómo invocó una sentencia. Recordemos que en Norteamérica la invocación de sentencias, en ese caso, no es tanto ya como en España, allí el poder que confiere esa prueba fáctica de otro procedimiento similar tiene mucho peso, con la mala suerte o falta de control, en este caso por parte del abogado, de que la sentencia que se invocaba era una sentencia que no existía. Esto llevó a que esta persona no solamente se sometió bueno, fue objeto de una multa, es decir, impacto económico, sino que también fue objeto de inhabilitación profesional, ya algo que no solamente, y perdonad la expresión, rasca el bolsillo en el día a día, sino que ya a futuro no vaya a poder ejercer la profesión, sino que también tuvo que someterse a una serie de cursos a nivel deontológico por su colegio de abogados. Esto es un hecho, es algo que tenemos sobre la mesa, es muy reciente esta sentencia y por lo tanto los riesgos en todo su nivel exponencial los tenemos en la mesa. Ahora, habéis visto que he cambiado y he pasado al índice, a nivel de sincronización está bien, perfecto. Aquí vengo a reflejar una serie de puntos que no son números clausus de los puntos que quiero tratar porque quiero que lo hagamos dinámico y quiero de verdad que todos los que me estéis acompañando en esta tarde, por favor, si intervengáis cualquier duda, la plasmáis, ¿vale? De forma resumida, voy a querer tratar todos estos puntos, porque para mí es lo que me va a permitir esbozar cómo está el riesgo de la ciberseguridad de forma general, no lo que respecta al punto de vista del mercado asegurador. Después bajarlo a ese mercado del aseguramiento como corredores nosotros que somos de seguro y sobre todo el caso práctico, el enfoque práctico y qué coberturas tenemos que tener en cuenta en el día a día, en ese asesoramiento, en ese acompañamiento. Por supuesto, os animo a que en cualquier momento me paréis y que hagamos esta sesión lo más dinámica posible. Y finalmente trataremos unos puntos legales
que deciros de la Agencia Española de Protección de Datos, de su regulación y de los casos prácticos que tenemos en el día a día. Y por último, en sí ya un caso que traigo y donde ya no solamente me voy a permitir hablar de los sucesos que tenemos, sino también un poco dar esa pincelada, ese enfoque práctico, esa buena práctica que creo que hay que tener en el día a día y que nos va a ayudar mucho. Porque esta sesión tiene, yo creo, un doble componente. Por un lado, esa protección para con vosotros, para con vuestros despachos, pero también una venta para vuestros clientes. Es decir, los riesgos que vuestros clientes tienen es un riesgo exponencial y ahí los abogados tienen mucho que decir, en tanto en cuanto hay una legislación sobre la mesa que nos permite también prestar un asesoramiento, bueno, que os permite a los abogados prestar un asesoramiento en vuestra práctica, por lo tanto también es como una oportunidad de negocio, ¿no? Entonces, empezaremos para ver qué es la ciberseguridad, qué engloba la ciberseguridad, los principales tipos de ataques que tenemos en el día a día y cómo eso se trata al mapa actual de riesgos empresariales, de forma general, ¿no? Esos datos los trataremos con cifras y los riesgos no solamente en España, sino en el mundo, porque, insisto, es el riesgo internacional, el riesgo que para mí tiene el componente internacional más grande. ¿Qué opciones se nos presentan para mitigar el riesgo? Es muy importante ir de la mano de alguien que conozca los riesgos y sepa mitigarlos. Hablaremos de la póliza de cyber como esa medida de solución ante el incidente. Y por último, esos dos puntos que trataba, los puntos legales y los casos prácticos, ¿vale? Guti, si en algún momento alguien ya quiere indicar algún punto en el que quiere que especialmente haga referencia de los indicados o de otros, no dudes en levantar micrófono y decírmelos, ¿vale? Sin más, y por respetar el horario fijado, ¿vale? Vamos a tratar ese ciberataque como ese conjunto de acciones ofensivas en los cuales se comete agravios. Vamos a pararnos aquí porque en general, ¿vale? Los grupos armados, estos grupos de ciberatacantes, permitirme, no dejan de ser como cualquier empresa del día a día. Tienen su departamento de marketing, tienen su departamento de operaciones, su departamento legal y su departamento de recursos humanos. Lo único que realizan es que el objeto de su actividad es algo ilícito. Bien. Y tienen un departamento de marketing, sí, porque la información que obtienen en esos ataques, ellos lo tienen que vender en la dark web, porque obtienen un beneficio. De alguna forma, el departamento de marketing lo que va a vender es, oye, mercado, dark web. Yo tengo la mejor información del mercado. Mi información es la más valiosa, como cualquiera de nosotros que tenemos un producto y queremos vender mejor. Oye, yo tengo la mejor información que interesa, en este caso, a gobiernos o determinado tipo de instituciones. Es un departamento de marketing, tiene que vender la información. Tiene un departamento de operaciones o ejecutores, los hackers, ¿vale? Que no dejan de ser, permitido, como unas comerciales donde tienen un objetivo. Obviamente tienen un componente 100% tecnológico, ¿no? Pero tienen que llegar a un objetivo, tienen que llegar a ese ratio para obtener un variable, ¿vale? Y después tienen un departamento jurídico para saber por dónde moverse y, por supuesto, un departamento de recursos humanos que lo que va a hacer es obtener a las mentes pensantes mejores del mercado. Y tengamos en cuenta que hablamos en un sector donde el mercado laboral empieza casi desde los 12 años. Ese hacker ético donde el hacker, muchas veces una persona de joven edad, lo que busca es la satisfacción personal del ataque, no busca un beneficio económico, busca de alguna forma decir, oye, yo he tumbado esta infraestructura. Ahí os animo a que en Google, mientras me estáis viendo esta sesión, pongáis ataque a comisiones obreras, ¿vale? De hace apenas unos meses y podréis ver cómo en directo, ¿vale? Este hacker os muestra todo a través de YouTube, un vídeo que tiene ya muchas visualizaciones, cómo ataca a comisiones obreras. Lo muestra. Es decir, la satisfacción que esta persona recibe, más allá que desconozco si esa información la ha podido vender, los datos de afiliación o cualquier otra que haya podido obtener en la dark web, lo que busca es una satisfacción personal. Y bueno, más allá de el pago que YouTube te puede hacer en función de las visualizaciones, ¿no? Que ahí abrimos el melón de, bueno, esas visualizaciones como tal correspondería pagarlo éticamente, no deja de estar haciendo un ilícito, ¿no? Pero bueno,
Fuera de ahí, lo que estamos hablando son de empresas como cualquiera de las nuestras, pero lo que hacen es un ilícito, ¿no? Y buscan ese agravio, ese daño, ese perjuicio contra las personas, grupo de ellas o entidades, ¿vale? Eh, lo sabréis mejor que yo, la Agencia Española de Protección de Datos, la información que precisamente pretende proteger no es la de la persona jurídica, no es ese robo del dato de la persona jurídica, sino el robo del dato de la persona física, ¿vale? La tuya, de tus trabajadores, la de clientes, la de proveedores, las personas físicas a las cuales tú les hayas cedido los datos y a consecuencia de este ciberataque se hayan visto afectadas. Por lo tanto, los abogados tenemos un alto porcentaje de data de personas físicas, en tanto cuanto mucho de nuestro negocio es la persona física, ¿no? Bien sea porque nuestros clientes son personas físicas, no son empresas, o por cuando son empresas, velamos por su, por ejemplo, su responsabilidad penal para que un directivo no entre en prisión. Tenemos los datos de esta persona. O cuando en unas reclamaciones de cantidades por una negligencia profesional de un médico, yo lo que estoy manejando como abogado demandante o demandado y que invoca el procedimiento son infinidad de informes médicos que tengo de mi cliente o del paciente, según la perspectiva que lo se vea, de su estado de salud, lo que le ha pasado y muchas veces en estos casos ya el fallecimiento de la misma y donde puedo ver toda la cronología de hitos médicos que ha tenido. Esta información es muy valiosa en ese mercado negro, en esa dark web y que tiene un coste muy alto al margen de que no solamente el beneficio lo obtengo de ese mercado, sino que también lo tengo pidiendo un rescate económico a ese tercero que estoy intentando estafar, ¿vale? Y todo este ciberataque son ejecutados por medio de computadoras, aplicaciones o a través de Internet, ¿vale? Lo importante de esto es que no solamente sea a través de ellos, sino que se hayan utilizado los mismos, ¿vale? Y generalmente lo que aprovechamos son esas vulnerabilidades. ¿Qué decir? Si entidades de la relevancia de Telefónica todos los días tienen personas, permiten la expresión, que le están llamando a la puerta, están intentando ciberatacarle y no lo consiguen, pero están día tras día, ¿qué no va a pasar en otro tipo de organismos que simplemente os animo a que miréis la portada de cuántos periódicos económicos estiméis y cuántas veces de ellos tienen ataques de ciberseguridad? Recientemente, ataques como hayamos podido ver. Después veamos si cierto o no cierto de Iberdrola, Telefónica, DGT, ¿no? Hace no demasiado tiempo y que son de relevancia, ¿vale? En ese punto es importante indicar cuál es el vector de entrada. El vector de entrada del ataque, ¿vale? Principalmente de ellos es el empleado. Es importante que como titulares de los despachos de abogados forméis a vuestros empleados en materia de ciberseguridad. Me da igual que el despacho seas tú mismo o que seáis dos o tres personas. Y cuando digo formar, es formar a todos, porque muchas de esas veces el ataque nos llega por la persona que está en secretaría. Es muy fácil que todos nosotros en alguna ocasión hemos indicado por LinkedIn, hoy estamos realizando esta operación, o hasta incluso en medios de prensa. Se indican que se va a cerrar esta operación. Es muy fácil hacernos pasar en una llamada telefónica o por un email por ese tercero y hacerle ver a secretaría que realice un pago porque estamos en notaría o estamos en juego mercantil o estamos en notario y hay que cerrar una operación o hay que cerrar este pago para que mi cliente no entre en prisión. Muchas veces nosotros le hemos dado las propias armas sin que nos hayan atacado la infraestructura. Por eso, ojo, cuidado con lo que mostramos en redes sociales, ¿vale? Sea LinkedIn, sea cualquier otra. Es muy importante. Está bien mostrarlo, no deja ser nuestro marketing de nuestro día a día, pero hagámoslo a posteriori de la operación. No le demos mecanismos para favorecer el ciberataque. En ese sentido, es importante formar a todos los empleados y para ello hay infinidad de instituciones que podéis recurrir para la formación, ¿vale? Incluido, por ejemplo, para el caso de corredores de seguro, que también hay esa formación que se puede establecer muy valiosa para vuestro día a día en la materia. Porque es importante poner siempre la lupa, ¿vale? En cualquier caso. Y muchas veces en el día a día estamos utilizando nuestro teléfono. Desde el teléfono os digo que es muy complicado ver a veces lo que aparece después de la arroba, porque la pantalla tiene el límite de la dimensión de la misma. En un teléfono es súper fácil ver que el dominio es infinito,
y te permite ver el jaque. Pero cuando utilizamos el móvil en esta vorágine del día a día que tenemos, muchas veces es complicado detectar eso y sin querer pinchamos en un link, ¿vale? Ojo, cuidado, buenas prácticas. Si podemos esperar a un link que no sabemos, o cuanto menos a cualquier link, salvo que es urgente, esperémoslo, veámoslos en un ordenador que vamos a poder ver en vista previa todo. No cliquemos donde no debamos, porque con que uno solamente clique, se pone en jaque ya toda la infraestructura. Y un caso práctico que después hablaremos, pero que ya invoco y que os animo a que miréis, es ese ataque de ciberseguridad que CMS recibió no hace mucho tiempo, donde se pudo ver, según indicaba en la prensa, determinada información que tenía de empresas muy relevantes, entre ellas del IBEX. Claro, imaginémonos el daño reputacional que esto supone. El daño reputacional supone que tengas la confianza de un abogado, perdón, de un cliente, y que a consecuencia de algo que no es tuyo, que es un tercero, que te está queriendo hacer daño, tú tengas un daño reputacional. Que no decir ya de la posible reclamación que tengas. Por lo tanto, es importante que en esos principios de seguridad de información, nuestra información tenga esa confidencialidad máxima. No solamente en la firma de NDAs entre nosotros, ¿vale? Sino que nos encontremos también con la confidencialidad en nuestros sistemas, en hacerlo robusto. De igual forma, la integridad de la información y su disponibilidad. Su disponibilidad no para terceros, sino para los que lo queremos, ¿vale? Para la información del día a día que necesitamos. Asimismo, en los principales tipos de ataques voy a hacerlo de forma muy burda, muy gruesa, ¿vale? Donde divido en dos principales tipos, malware y phishing, ¿vale? Donde invoco ahí el tipo de la media del impacto que supone, ¿vale? Y los costes de recuperación. Ya solamente a la hora de mitigar, contratar en este caso un servicio, una póliza, ¿vale? Muchas veces de ello es solamente activar ese equipo informático, ese equipo forense que va a contener el incidente y dar esas recomendaciones, ya casi va a consumirnos la prima. Por lo tanto, como medida de mitigación es un escenario ideal. Pero no solamente como medida de mitigación, sino como totalmente previamente para la protección de datos. Tiene ese concepto, permitirme de, y que estaréis conmigo, de buen padre de familia. No me pone un estándar mínimo de qué es lo que tengo que hacer. Lo que te dice es tienes que hacer todo lo que tengas a tu disposición con los presupuestos que tienes. ¿Vale? De alguna forma, si yo he suscrito una póliza de este sentido con los cuestionarios, que no cortos son, y las preguntas que eso hace, y hay un tercero cuya capacidad financiera está constatada, eso de cara a la gente también es un hito importante. Es importante. Oye, yo he obtenido este aseguramiento porque mi riesgo, de alguna forma, es bueno. Nunca está el riesgo cero. No existe el riesgo cero. Pero es importante tener esa mitigación y tener contenido. Por lo tanto, tener la póliza de solamente haber hecho ese procedimiento de cotizar la póliza y tener la póliza ya es algo válido. Por supuesto, hay que tener proveedores externos que nos ayuden a mantener nuestros sistemas. No hay que actuar de forma reactiva, también proactiva, ¿no? Entonces tenemos los dos bloques principales, como el malware, ¿vale? Y el phishing, siendo el primero de ellos, en términos generales, un poco número más redondo, el 55% de los casos, con esas pérdidas de 2,3 millones en España, donde supone para las grandes empresas por ataque impacto de 700.000 euros de media y para las pymes 30.000 euros. ¿Vale? Y los diferentes tipos de malware que tenemos. De igual forma, en el caso de phishing, tenemos ese impacto aproximadamente de un poquito menos, pero en los datos económicos veremos que casi son iguales, 600.000 euros para la gran empresa y 30.000 para la pequeña. Principalmente en los sectores que nos vamos a mover dentro de la abogacía, nos vamos a mover en una horquilla entre 25 y 250. Va a ser las horquillas principales por el tipo de despacho de abogados a nivel nacional. ¿Por qué? Porque la información vale mucho dinero. Y esos serían los principales puntos de entrada, no como vector del empleado, sino por dónde entran físicamente, por el servidor propio, por la web de la empresa o por el móvil corporativo. Importante lo que os indicaba, ese ataque al móvil corporativo. Y el plazo que tenemos en recuperar los sistemas. Ese plazo más o menos superior a 72 horas. Que decir, si yo tengo un recurso donde tengo un plazo de 3-5 días y no puedo acceder a mis sistemas, los tengo completamente bloqueados. A mí me da igual, la notificación me ha llegado, otra cosa es que no la puedo abrir, pero el plazo ha corrido. Imaginémonos que no presentamos el recurso y nos ha vencido el plazo que nos han dado de 3 días. El riesgo es finito. Habré tenido que resarcir a mi cliente de esa supuesta
sentencia firme que pretendía obtener, donde buscaba o bien que se le indemnizara por lo que pedía al 100% o que saliera indemne de la situación. Por tanto, el riesgo es infinito para estos casos. Dentro del mapa de riesgos voy a utilizar, en este caso, el barómetro de Allianz Global. Me lo llevo, perdón, el barómetro del foro de Davos y el barómetro de Allianz Global. En el caso de Allianz, por llevarlo a mi zona de confianza. Podremos ver que para el foro Davos, conocido para todo, foro mundial, el riesgo de la información es el principal riesgo a 2 años. Pero es que el de la ciberseguridad está en el puesto número 4. Es decir, los riesgos en materia tecnológica, lo podréis ver en la leyenda a la izquierda, son relevantes. Y los mismos no se evaden a 10 años. A 10 años los tenemos en la posición quinta, sexta y octava. En tanto en cuanto se prevé que el riesgo medioambiental, ecológico, natural, vaya a ocupar las primeras posiciones. Pero vemos que después de esos riesgos que ya se avecinan, como bueno, ¿quién nos iba a decir? Yo estoy afincado ahora mismo en Madrid con la Filomena, o bien otros riesgos como se ha podido pasar de pandemia con el COVID. ¿Quién nos lo iba a decir quizás hace 10 años? Nadie nos lo hubiéramos imaginado, ¿no? Pues son situaciones que están a día y que lo hemos visto recientemente, bien sea con determinados, pues, por ejemplo, riesgos medioambientales, ecológicos, con la emisión de gases, o bien sea con determinados insectos o virus, ¿vale? Por lo tanto, después de esos riesgos, mirar la importancia, tenemos esos riesgos tecnológicos, riesgos de ciberseguridad, riesgos de la información. Bien, ahora llevada esa relevancia del mercado, aquí voy a mostrar, abajo siempre indico la fuente, los principales ataques que los países han recibido. Este dato para mí es muy importante y de forma negativa, porque si me acompañáis al gráfico veréis en la posición número 6 a España. ¿Vale? Estos son los países receptores de ataque. ¿Qué decir? Que España no es el sexto país en tejido empresarial, pero podemos ver diferentes fuentes, diferentes estadísticas, pero lo que está claro que en el top 10, por regla general, siempre nos vamos a encontrar con este riesgo, ¿vale? De que España se encuentra ahí. En otras muchas cosas nos hubiera gustado estar arriba, pero no en este tipo de casos. Siempre podemos cuestionar la información de la estadística, claro que sí. En el puesto 12 tenemos a Rusia. Bueno, Rusia también recibe mucho tipo de ataques. Veremos si es un 2% o no del número de ataques. Bueno, puede estar siempre la información filtrada o no. Pero lo que está claro es que para el tejido empresarial que tiene España se iguala con países como Brasil, donde ya solamente en territorio son infinitamente superiores, a nivel también empresarial, sino que también tenemos países justamente a continuación nuestra, bastante más abajo, como Francia, en octavo lugar, ¿vale? Donde tiene un tejido empresarial mucho más potente y donde, aun teniendo un tejido empresarial más potente, se encuentra mucho más abajo. Por lo tanto, se puede tratar de diferentes foros. ¿Por qué España tiene apetito por la ciberseguridad o para, mejor dicho, para los hackers? Hay muchos tipos de justificaciones. Una de ellas, quizás a mí me guste bastante, sea ese tema cultural, ese sentido de no desconfiar del tercero en esa comunicación, no justificar que algo está pasando mal, sino directamente hacer la operación. Quizás en países nórdicos, ¿vale? Donde el tejido empresarial es muy potente, no pasa tanto, ¿no? Y un ejemplo que a mí siempre me pusieron fue el caso de determinadas compañías cuando finaliza la jornada y uno se marcha a su casa, ¿vale? Con esto no pretendo que cada uno cuando termine se marche, ¿no? Hay que, dependiendo de los casos y sobre todo como buenos abogados que sois los que estáis aquí, tenemos que estar siempre pendientes, ¿no? De las comunicaciones, porque ni a veces en temporada estival por vacaciones nos podemos quedar desconectados, pero ello no quita de que hay que mantener o subir el riesgo, ¿no? En determinados países llega la hora y se puede perfectamente rastrear y no está nada bien visto que alguien fuera de horario esté utilizando elementos corporativos, sea móvil, sea al ordenador, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces los ataques no vienen de lunes a viernes en jornada de 8 a 5 de la tarde, no, suceden por la noche o suceden los fines de semana, momentos en los cuales aprovechan ese momento de estoy durmiendo o la arquitectura está con las defensas bajas para proceder, ¿vale? A ese ataque. De forma ejemplos, ¿vale? Veremos diferentes ataques siempre respecto de a ejemplos que tratamos en el año 2023. Eso simplemente es un ejemplo, ¿no? El número de ataques fue infinito, de miles.
a lo que respecta a nivel mundial, incluso millones, ¿vale? Primer punto, las aerolíneas, con especial enfoque al ataque que hubo en noviembre en Europa, donde no sé si alguno del foro que aquí asiste se vio afectado, donde la propia compañía solicitó el cambio, ¿vale? Para las cuentas bancarias que se vieran afectadas, es decir, tuvo un coste muy importante para las personas posiblemente afectadas que tuvieron que ir a sus bancos, ¿vale? Para cambiar sus cuentas bancarias, ¿no? ¿Qué decir si ese cliente volverá a contratar con Air Europa? Es cierto que no hay tanta oferta, ¿no? De aerolíneas, pero bueno, cuanto menos a lo mejor para la siguiente se lo piensa. Igual, inicios del año 2023, Air France y KLM, como entidades del mismo grupo, también sufrieron ataques. Del mismo forma, recibieron ataques empresas de telecomunicaciones y empresas también de media. Imaginemos la importancia del riesgo de la ciberseguridad si controlas la radio, si controlas la prensa. Permitidme hay un ejemplo a nivel de cine, el caso de Gotham, ¿vale? Es decir, controlas toda la prensa y lo que emites. En este caso, Telemadrid y Onda Madrid fueron atacados, ¿vale? Y tuvieron que tirar de retransmisiones que tenían en parrilla, no podían emitir en directo. Eso lo llevamos al máximo de ataques y tenemos ataques importantes. También ataques a ayuntamientos, ¿vale? A infraestructura tecnológica y a empresas sanitarias. Y como he indicado antes, también a despachos de abogados de renombre. En este caso, indicaba el caso de CMS, pero no tenéis que hacer ninguna búsqueda más alto que ciberataques a despachos de abogados y lamentablemente la búsqueda os sale en diferentes noticias, ¿vale? Noticias de relevancia y que no dejan de poner de relieve la información que manejan los abogados es muy sensible, ¿vale? Es muy sensible no solamente por la que tienen los clientes, sino porque también está a la luz la estrategia procesal que se tiene. De igual forma, mayor número de ataques, mayor reclamaciones. Claro, la legislación en materia de la Agencia Española de Protección de Datos, lo que nos ha hecho en nuestro día a día es que, claro, tenemos una nueva legislación normal que hayan más reclamaciones, ¿vale? Más reclamaciones que estamos teniendo en nuestro día a día y con multas muy relevantes. De hecho, recientemente hemos tenido resoluciones, ¿vale? En este caso, de un club deportivo, ¿vale? Que salió en prensa, si no me equivoco, fue en este caso el club, que recuerdo recordar, el Burgos Club de Fútbol, que por el acceso, en este caso, a los estadios, tuvo, bueno, bajo un acuerdo, ¿vale? Cerró en este caso, el expediente que recibió, así al menos lo indica la información. La verdad que ahí no tenemos mayor información, pero al menos lo que indica la prensa es que, oye, recibió esa multa. De igual forma han recibido instituciones financieras. Y siempre está el ejemplo de, bueno, le pasa a las grandes, pero a un pequeño no le pasa. A ver, no nos engañemos. Un despacho de quizás una o dos personas no vende tanto como que hayamos tumbado la infraestructura de Iberdrola. No vende tanto como que haya una multa contra CaixaBank. ¿Vale? Por tanto, relativicemos el mismo. Hay ataques, ¿vale? Es cierto que nadie quiere saber que hay un ciberataque. ¿Qué pensar en el ejemplo que os he puesto del despacho de abogados? ¿Cómo van a reaccionar esos despachos, esos clientes finales? ¿Creéis que van a volver a contratar? Sí, no. Y después también hay que poner en cuestión la información. Muchas veces de las noticias el impacto no es tanto como el que se dice y en otras que no se muestra el impacto es mucho más grande, ¿vale? Sobre todo, por favor, todos aquellos abogados que estáis en este foro y trabajáis con información médica, ¿vale? Esa negligencia profesional de médicos o bien sea de un lado o de otro, es importante que tengáis en cuenta el riesgo porque la información que manejáis tiene mucho valor para el hacker. Mucho, por no decir que es la principal data que los hackers miran. ¿Y por qué? Porque la dark web es la que mayor valor tiene. ¿Dónde vamos en 2024? A nivel de tendencias, ¿vale? Un crecimiento global en el número de ciberataques es un hecho, es un riesgo. El foro Davos lo indica a nivel de Allianz Global, principal riesgo para este año, ¿vale? También el incremento del ransomware de filtración, ¿vale? Y una rápida migración a la nube que según va avanzando, esto es la tendencia para el 2024 en el que nos encontramos, pero donde también estamos viendo un ralentí, nos estamos encontrando como entidades en la nube, donde tienen unos contratos muy interesantes que os animo a que miréis, no solamente los vuestros, sino para con vuestros clientes, nos estamos encontrando donde casi se exoneran de cualquier tipo de responsabilidad que suceda.
Y este tipo de entidades, con la fuerza que tienen, ¿vale? Es verdad que son lo mejor, pero de primeras cuando tienen un ciberataque dicen, no, no, por aquí no entró, ¿vale? Fue por tu sistema. ¿Qué es lo que pasa en el día a día? La gran mayoría de las empresas no tienen capacidad para tener informáticos en plantilla. ¿Qué es lo que hacen? Estos servicios los externalizan. Y cuanto menos el servicio en la nube. ¿Qué es lo que algunos están viendo? Y es en tendencias, esto es prensa solamente. Veremos si después se lleva a la realidad. Que están diciendo, ojo, me está saliendo más caro irme a la nube, lo interiorizo, ¿vale? Porque estoy metiendo en un tercero una información que pensando que eran suficientemente robustos, después no lo son. O cuando he pedido responsabilidades, porque no nos olvidemos, ninguna empresa está a salvo, ni las más potentes, y si no, que pongamos el caso de SolarWinds, ¿vale? Se pueden ver atacadas, ¿vale? Entonces, es que aunque ataquen a las grandes, también les pueden obtener. Pero claro, aun cuando se ataquen, después tienen unos contratos de tal forma que quedan exonerados de responsabilidad. Por lo tanto, el pequeño empresario, el pequeño despacho que tiene externalizado o tiene subida a la nube toda su data, se encuentra en una situación de completa indefensión, donde finalmente dice, vale, vale, sí, sí, el riesgo es mundial, no lo puedo controlar, me he ido a un tercero que se supone que tiene todo el mecanismo, o la gran mayoría, pero cuando le pasa algo porque no puede controlar nada, se exonera de cualquier responsabilidad por el contrato que he firmado con él, el cual muchas veces ni me he llegado a leer, ¿no? Como por ejemplo nuestras pólizas quizás de hogar propia, nuestras propias pólizas de vehículos, un contrato de infinidad de páginas tecnológico que, bueno, si lo contrato porque lo tengo que hacer, porque no tengo dimensiones, porque la legislación me lo recomienda, pero que no llego a saber hasta dónde llego. Por lo tanto, pongamos el foco y ahí vosotros lo tenéis tanto para con dentro de vuestra entidad, para como con vuestros clientes, asesoramiento, veamos estos contratos, ¿vale? También una tendencia alta en el fraude de la división de pagos. No os afecta tanto a vosotros, pero sí como forma de venta para con vuestros clientes. Malware avanzado que va de las protecciones, es decir, ya una sofisticación del ataque en esa idea de, bueno, al hacker le va a costar más tiempo, pero a lo mejor tiene mayor dinero de ti y una selección importante de proveedores. ¿Cuántos de vosotros? Espero que no pocos, pero seguro que hay, porque en todas las audiencias siempre hay alguien que le dedica. No, por favor, no indiquéis ni levantéis la mano porque no deja ser información privada de cada uno. Que me lleva una suplantación de un proveedor. Oye, que a consecuencia de una auditoría que estoy haciendo, por favor, cámbiame la cuenta bancaria para realizar este pago. ¿Vale? ¿Qué nos sucede ahí? Tú procedes a hacer el cambio y no haces la doble autentificación. Muchas veces, en este caso, la ciberseguridad nos vamos volviendo hacia atrás. Yo ya sé muchos CISOs que me dicen, oye, que me voy casi al Nokia del Snake. Muchas veces prevenir el ataque o mitigarlo, muchas veces es importante hacer esa llamada. Pero eso no quita de que tenga la pérdida. Por lo tanto, es importante que tenga un vehículo, en este caso una póliza, que la pérdida económica, como esa reducción de ingresos o aumento de gastos, me lo cubra. ¿Vale? Por lo tanto, relevante. Y por último, ¿qué decirnos del cambio regulatorio? Es nuestro pan de cada día, también de lo que vivimos. A día de hoy tenemos directivas como la NIS 2, ¿vale? Donde España tiene que transponer a Europa y altamente probable, quiere decirte, probablemente lo haga bajo Real Decreto allá por mayo, porque somos objeto de multa a España y por aquello de la urgencia, donde invoca responsabilidades personales a los directivos de las compañías en materia de ciberseguridad. Esto significa, puedo ir en acción directa contra estas personas. No solamente ya se le pone al empresario la gorra de, oye, llevar bien la compañía, someter no sé cuántas ISOs, mecanismos, no, sino que también le imputa una responsabilidad personal en materia de ciberseguridad. Ojo, esto es un riesgo exponencial para los propios empresarios, dueños, titulares de los despachos de abogados, como para vuestros clientes. Y por supuesto, si hablamos en materia de legislación financiera, el reglamento DORA, ¿vale? Un reglamento mucho más avanzado que la NIS 2, ¿vale? No deja de transponer más o menos el reglamento DORA para el resto de las entidades, pero que os afecta a vosotros, ¿vale? En la titularidad de vuestros despachos. Por lo tanto, ¿qué opciones se nos presentan? Se nos presentan y todas ellas de forma complementaria, ¿vale? No sustitutiva. Una mayor inversión en informática, en tecnología, en arquitectura, pero no solamente contratando buenos servicios, sino también formando a los empleados. Es muy importante esa formación en tanto cuanto el vector de entrada hemos indicado que es en alto porcentaje el empleado. Por tanto, concienciación. ¿Por qué? Porque voy a plantear.
Imaginémonos un empleado que constantemente le estamos dando la formación, una y otra vez, superando esas píldoras formativas que entre nosotros. Otra vez una nueva píldora que tengo que hacer para mi empresa. Otra vez que me piden y ya no tengo suficientemente trabajo como para hacer píldoras. Es importante que se accedan estas píldoras, que a esta formación, que podamos cerciorar de que esta persona lo supera. ¿Por qué deciros? Porque hasta qué punto el ataque me llega por el empleado o a través del empleado. Y yo ocasiono un daño a un tercero que obviamente tendré que pagar. Pero ¿hasta qué punto yo puedo justificar un despido objetivo contra ese empleado? Yo he puesto todos los mecanismos para que esta persona no clicara. Y después, llegado el incidente, esta persona clicó en un enlace donde a todas las luces se veía de que no era la persona remitente. Ni coincidía ni el nombre, ni el dominio, ni nada. Ojo, se abre también permitirme otra caja de Pandora, ¿no? Que no quiero yo solucionarla porque no tengo competencia para ello, entonces no soy juez de los laborales, pero ¿hasta qué punto ese despido puede ser objetivo? Si se produce ese incidente de algo que era obviamente que era un ciberataque y esta persona pinchó. Sí, podemos justificar de porque estaba con sobrecargas, no sobrecargas, pero la cosa es que pinchó, ¿vale? Es importante también analizar el riesgo que existe en las entidades. Yo para mí a nivel de despacho riesgo máximo, ¿vale? Y la probabilidad de impacto. Hay probabilidad en tanto en cuanto, ¿qué pensar? En un procedimiento que no tenga mías, ¿uno llegaría a pagar en la dark web por saber la estrategia procesal que va a llevar mi contrario? Ojo, a lo mejor nos interesa. Ya veamos cómo podemos llegar a esa información, ¿vale? Pero yo puedo obtener la información, veamos. Nos metemos en ámbitos donde ya no son ni éticos, ni deontológicos, ni nada. Pero si alguien lo aplica, eh, no deja de estar ahí algo vamos, es ilegal de todas las veces, deontológicamente no cabe hacerlo, pero que alguien puede beneficiarse por detrás. Y por supuesto, tener medidas complementarias para cuando me llegue el incidente, aun cuando la póliza ya ha indicado que me ayuda previamente y ya indico a la agencia, oye, el riesgo me ha importado, no solamente he puesto medidas, sino que mira, hay un tercero que me ha comprado el riesgo a cambio de una prima. Me la ha comprado porque yo tengo unos mecanismos y no son fáciles, ¿eh? Y además, si yo tengo un ataque, esta compañía me nombra un proveedor tecnológico de primer nivel, constatado, que ataca, mejor dicho, que analiza las circunstancias, mitiga y me da las recomendaciones que tengo que hacer. También me nombra un despacho de abogados que lo que va a realizar en este caso es la comunicación a la Agencia Española de Protección de Datos en ese plazo improrrogable de 72 horas desde su conocimiento, como las reclamaciones que puedan venir de terceros, al igual que la multa administrativa de la agencia. Ojo, primer impacto económico relevante. También, por supuesto, depende cómo esté confeccionada la póliza. También la pérdida de beneficio que yo voy a tener a consecuencia de este ciberataque. A consecuencia de no poder presentar yo mi recurso en tiempo y forma, yo voy a tener una reclamación del tercero, voy a tener una reducción de ingresos, quizás a nivel reputacional, y un aumento de gastos, porque voy a tener que contratar a proveedores para recuperar mi información, porque sí, habré perdido toda mi información, o los escritos, o el calendario que tengo. Todos trabajamos con calendario y no tiene por qué ser en agenda física, lo hacemos tecnológicamente para que me avise. Si el calendario se ha quedado bloqueado, eliminado, ¿cuáles son los recursos? El tiempo que invierto en volver a analizar la infinidad de documentación que manejo y volver a indicar los señalamientos. Ese coste es muy alto en términos de horas extras por persona. Por lo tanto, es importante ahí tener esa cobertura como servicio accesorio que me va a ayudar a contener el incidente, a cubrir ese daño propio que tengo para con mis sistemas y las reclamaciones de terceros. ¿Vale? Por lo tanto, es importante, necesario, casi hasta llegaría al punto de obligatorio, para ver de verdad el riesgo que tenemos entre manos. Y dentro de ese riesgo, ¿de dónde me puede venir el riesgo? ¿Vale? Y voy a intentar, en la medida de lo posible, acelerar lo máximo posible para poneros después los vídeos. El riesgo no solamente me viene de mis clientes, no solamente me viene de mis proveedores,
¿vale? En tanto en cuanto su información se ha podido ver afectada y puesta en la dark web y por tanto objeto de reclamación, sino también de mi propio trabajador. Es importante en este sentido tener en cuenta que muchas veces el ataque lo que busca es la información de tus empleados. Oye, mi empresa sabe lo que yo cobro, claro está, todos los meses. Y sabe el banco. Y sabe el importe. A mí sería muy fácil que a día X de mes, siempre el mismo, me llegara un mensaje de mi banco y me dijera, conforme a la operación, el mismo día que hacen, de tanto dinero que te hace Howden, oye, ¿te ves? Por favor, pincha en este link. Yo al pinchar este link, el ataque lo he podido recibir por mi propia empresa. Y a consecuencia mismo yo he podido tener una pérdida económica. Todos mis fondos en mi cuenta personal se han podido ver afectados. Son una serie de tipos de ataques que estamos viendo últimamente y que son muy importantes porque ahí el trabajador, siendo el vector débil, también se puede volver en el reclamante del mismo. ¿Vale? Ahí permitidme un momento que voy a mostraros un vídeo de la parte inicial. ¿Vale? Voy a un momento a dejar de compartir para volver a compartir con vosotros, donde lo que voy a trasladar, ¿vale? Un segundito. Voy a trasladar como para un atacante, cómo de rápido es obtener una información, ¿vale? Entonces, bien. Por favor, indicarme si escucháis, si veis. How did you decide to become a hacker? Me parece que sí. Well, I'm not really sure what it means to become a hacker. That's like some guy in a hoodie who types really fast and stays up all night writing code and cracking passwords. It's not me. I just spy on people and see what makes them click. It's not a bad job. Mark Hanning, CEO of Qualicard, set to report earnings after their blockbuster IPO. So you consider this a job? I put a lot of work into this. I'm not lazy. It takes research to figure out the key players, learn all about them, their families, their friends, what they care about. You have to understand the company's organization. I get a lot of my information from the sales department because they're always so quick and eager. They're hungry. People trust too easily. They don't look at the details. I do. Details matter. That's what I'm good at. It has to look completely believable. It has to look familiar. This is where research is important. It's not some generic piece of spam. It's an email from their boss with their company's signature. It's written in the voice of the boss. It's what he would say if he were writing this. What about the malware itself? How does that work? Somebody else out there already wrote all the code that does the actual attack. I'm just using it in the attachment. My skill is in my ability to get a bunch of people to click on that attachment. I always wonder what it's like when the whole thing unfolds on their end, when the panic sets in. Please leave your message after the beep. Hey, this is Rajiv in finance. Call me as soon as you get this. Something's up with my laptop. I can't. Katie, are you on your way into the office? Something's going on with our file servers. Karen in HR. Our benefits dashboard seems really slow. We're getting calls from users on it. Can you call and get this? Joining conference now. Apparently, there's a malware attack targeting our main... It's ransomware. They're holding us hostage. We're locked out of everything. I can't even check my phone. What about the backup? That will take days. We need this fixed now. Just pay it. We don't have a choice. We're reporting earnings in 2 hours. But how do we know Just that they'll... pay it. Put every single person on getting us back up and running. That's the only priority now. Okay, it's done. I have the decrypt key. Mark, we have a big problem. The ransomware was just to distract us. They got inside. They got everything. Customer data, financials, everything. Qualicard is reeling today from the news that hackers have released the personal information of nearly The 2 Nasdaq million closed customers. lower today, led by Qualicard, which was down 14% on news that their recent data breach Trouble may be continues far for worse Qualicard than the today. company Its stock originally fell to a acknowledged. new all-time low on news that CEO Mark Hanning is stepping down after what is turning out to be one of the worst breaches of personal information in recent history.
Do you feel bad about releasing the personal information? All the financials? All the money that was lost? All I did was get the files. I'm not the one that decided to release them. I'm not the one that shorted the stock. Somebody else had their reasons for that. It's above my pay grade. I was paid to do a job, and I did it well. Perfecto, pues nada, con esto finalizaríamos este vídeo, ¿vale? Vuelvo otra vez a la presentación, ¿vale? Donde lo que vengo a mostrar aquí es, oye, no deja de ser un riesgo muy relevante en nuestro día a día. Y me estoy yendo, sí, a empresas muy grandes, efectivamente, pero es que en ellas es de verdad donde vamos a encontrar los problemas, las necesidades del día a día, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tomar medidas al respecto. Bien. Avanzo. Guti, ¿podéis ver la presentación cómo va avanzando? Sí, perfecto, bien. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? ¿Qué es lo que viene a reflejar este vídeo? Esa pérdida de beneficios, ¿vale? Tenemos que primero es una pérdida de beneficios, es lo primero que vemos, pero es que podemos tener infinidad de reclamaciones de terceros, de todo tipo, ¿vale? Por lo tanto, es relevante ver ese punto. Y por último, las obligaciones con el regulador. En ese sentido, la Agencia Española de Protección de Datos pone hasta ese límite del tanto por ciento de tu facturación anual para poder multarte si no has hecho bien las actuaciones. Y básicamente la agencia, permitidme, de alguna forma, no establece un decálogo en función del tipo de empresa de qué es lo que tienes que hacer exactamente para, de alguna forma, no ser multado, ¿no? En función de tu presupuesto, en función de tu actividad, tú tienes que hacer una serie de actuaciones. ¿Cuáles? Deberás apoyarte en presupuestos. Lo que no puede ser que tú tengas una facturación de 100.000 euros anuales y que digas, sí, estoy súper concienciado con la tecnología. ¿Cuánto inviertes? 2.000 euros. Bien, pues, bueno, quizás a lo mejor no sea suficiente para el principal riesgo que existe, ¿no? ¿Cuánto es lo correcto? Bueno, un término razonable, ese buen concepto de padre de familia, que como bien conocéis, no está delimitado, pero lo que permite es, oye, yo puse todos los mecanismos, oye, contraté una empresa potente, oye, quizás tuve un informático dentro de con una bolsa de horas, ¿vale? Y sobre todo, actué reactivamente, ¿vale? Con proveedores de primer nivel, en este caso, como los que te puede proporcionar la policía. Por lo tanto, algo relevante al caso, ¿no? Y respecto del caso práctico, una cosa que siempre me gusta indicar es, y ya lo indicaba al inicio, la suplantación de identidad es casi nuestro día a día. Lo que hacen es suplantar a ese proveedor, a ese cliente, para que realices esa operación, ¿vale? Esa operación fuera, ¿vale? De los estándares normales y que uno no se detecta hasta cuando 2 o 3 semanas más adelante te llama este cliente proveedor y te dice, oye, que no me has hecho la transferencia. Y tú dices, pero ¿cómo que no? Si tengo aquí los 3 comprobantes, o los 2, o lo que sea. Y nos encontramos con el pastel de que no se realizaron a la fuente correcta, ¿no? Después para cuando llegamos ya al banco ya no puede casi hacer nada, ¿vale? Podríamos ir contra ellos o no. Donde hay sentencia del Supremo que os animo a que veáis, donde por ahí se nos puede copar o las vías. Entonces, claro, yo tengo un perjuicio, ¿vale? Oye, la póliza sí que es una solución, ¿vale? Por lo tanto, es importante que veamos todo en su conjunto y dentro de verlo en su conjunto, ¿vale? Tampoco le demos mecanismos a través de LinkedIn, de nuestras redes sociales o cuanto menos si intervenimos en prensa escrita o en medios audiovisuales, que no demos información al mercado excesivamente. Está muy bien indicar lo que hacemos en nuestro día a día, está muy bien indicar todas las actuaciones que hacemos por lo bueno que somos, pero hay que tener cuidado de cuando las hacemos, porque si hay un tercero que te está escuchando, puede utilizar esa información contra ti. ¿Vale? Ahora me voy a permitir, en último lugar, trasladar cómo sería un ciberataque. Crea contraseñas con un toque. En una empresa al día a día, ¿vale? Para ellos voy a volver a compartir. Elige y de esa Google forma Chrome. finalizaremos de alguna El forma inglés no, para mí. esa A ver si es que aún no has casi hora, encontrado un ¿vale? Que quería profesor trasladar. para ti. Por supuesto, empieza a hacer el turno de preguntas, que espero, por favor, que estéis participativos, porque lo que quiero no es contaros mi libro, sino que de verdad interactuemos. De esta forma vuelvo a dejar de compartir para compartiros un segundo vídeo. Estupendo. Perfecto. Ahí va.
shop. Has that been open the whole time? Look at the B and the bike on our logo. Seen the other side of the road? Oh, is that my twin? Oh, it's a bike Brompton. It's exactly the same. What the hell? I've had people walking past and like, what are two Brompton stores doing right opposite each other? So weird. Like, I feel like I'm in some parallel universe. That's a couple who are just in here, right? Yeah. They bought a bike. They walked in from here. And then they went over there. Type in their website. I'm really confused. Go walk over there. We just wondered what was going on. He was like, do you want to test out one of our bikes? No. They've got the same tags as us. They're having those of Bromptons delivered into their shop. What? What's happening? I think these are our... Delivery, this 146. You sure this isn't a delivery for over in the inside Brompton. No, it's here, mate. Are you Brompton? No, Thrompton. No, I can't even do it. What the hell? All right, we've got customers. Hold on. Hi, guys. The price are in a Brompton. How many parts? How much do they weigh? £840. Super real leather. Bigger tyres. Give us a demonstration. There's a couple of different methods. Sorry, just 1 second, sir. How many parts? Sorry. Actually, look. Yes, stand back a second. Componentry, materials. Gary, what's the smallest size? If you don't want the mud guards, take them off. See you later. Bye-bye. See you. What was that? The guy said, tell me your favourite 3 things about the tyre. What the hell is going on? You're getting closed down. Really? What should we do? Whoa, 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 whoa. What are you doing? Can you take the sign down, please? This is not okay. The fact that you don't know what to do in that situation, it's daunting, really. It's one thing if you see it online, but as you see it right in front of you, kind of really brings it home that this is happening probably everywhere with every brand. I was in so much shock, I was just going to take my t-shirt off and just walk out. I was like, what is going on? Like, to see the company that you work for being undermined like that kind of really makes it real. Every hack in this film is based on real criminal methods. Perfecto. Pues como podréis ver, entonces el riesgo está. Y este no deja de ser, por supuesto, un ejemplo ficticio de lo que nos encontramos, pero que es el día a día, ¿no? Por lo tanto, importante ahí que tengáis esa información económica, ¿vale? Esa información de cuáles son los mecanismos que tenemos, cuál es la información que compartimos, ¿vale? Porque, insisto, a nivel de despachos es muy relevante la que tenemos entre manos, ¿no? Y por ello, sin más, si te parece, Guti, abrimos el turno de preguntas, si alguien se ha animado, si no, que lo haga, para resolverlos, claro está. Sí, Antonio, pues de momento parece que has dejado la materia bien clara, el tema bien claro, porque, bueno, de momento no hay preguntas. Bueno, que se animen, por favor. No habrá pregunta que esté mal lanzada. Al contrario, consta que puede dar un poco de riesgo, vértigo. Lo mostrado, ¿no? Porque es un riesgo importante y que hay que contenerlo. Pero precisamente coger el riesgo en este caso, de primeras y atajarlo y buscar soluciones, creo que es la mejor manera para vuestros despachos y también para vuestros clientes, ¿no? Creo que es muy importante. Yo sí ya me lanzo y te pregunto, Antonio, ¿cuáles serían, en tu experiencia, cuáles serían los principales consejos para un titular de pequeño despacho, pequeña empresa, que de repente ve que ha clicado un enlace o que de alguna u otra manera le ha llegado un virus de este tipo y que le hackean todo su sistema informático, toda su base de datos, de clientes? ¿Qué debe hacer? Vale, en estos casos vamos a poner el escenario que siempre para mí es el ideal, ¿vale? Mediar con el producto que el mercado asegurador te ofrece, ¿vale? En tanto cuando te da todo ese conglomerado de proveedores, ¿vale? Y te los da no por venta del producto, sino por economía. Tengamos en cuenta que si fuéramos a cualquiera de esos proveedores en directo, la minuta que nos girarían sería infinitamente superior, porque no dejan de ir, permitir la expresión, a granel, ¿no? Es decir, hay un tercero que les factura mucho, ¿vale? Por lo tanto, uno a uno te va a salir más barato, pero lo que está claro es, en nuestro día a día, no somos especialistas tecnológicos, ¿vale? De primeras, no pagar ningún rescate,
¿vale? Porque empresa que es atacada vuelve a ser otra vez atacada. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Es que el plan de negocio está en jaque, es que tenemos toda la información, es que abogados nos lo han dicho, es que, Antonio, me han eliminado todo mi calendario. Y lo peor, puedo tardar tiempo en recuperarlo, es que me han eliminado toda la documentación procesal. ¿Cómo yo obtengo la documentación procesal? No la tiene mi cliente, la tenía yo. Estamos hablando de riesgos muchas veces penales, de cárcel, casos laborales, civiles, procedimientos en materia de contencioso con temas de licencias de muchos miles de euros. ¿Qué hago si no tengo la información? ¿Me vuelvo a ir otra vez al juzgado a pedir copia de todo? ¿Me acuerdo de todos los procedimientos que tenía? ¿Me acuerdo de todos los posibles clientes que tenía o que les vendí o les mandé un presupuesto, una minuta? Las tarjetas, en ese paperless que tenemos de no dar tarjetas, tenía todos los contactos. Es que, Antonio, me han fastidiado mi futuro de la noche a la mañana. Despachos pequeños donde de mí depende toda mi familia. Es que no sé qué hacer. El último vídeo lo reflejaba bien, es que no sabía qué hacer. Directamente me apetecía tirar la toalla. Es que literalmente el riesgo no es como uno de incendio, que bueno, lo has podido recuperar, has podido hacer. No, es que no puedo hacer nada. Accedo a mis sistemas y tengo todo bloqueado. Hay una buena recomendación siempre tener ese contacto telefónico del tercero, mi proveedor, de quien sea, en papel. ¿Vale? En mi papel, no en mi teléfono, porque el teléfono también lo tengo a lo mejor encriptado, porque lo tengo a través de mi Outlook, de mi Gmail, y es el corporativo. Me da igual que acceda por un ordenador que acceda por la nube como por un móvil. Lo voy a tener encriptado por todas las vías. Por lo tanto, sí que para mí tomar lo primero riesgo o concienciación del riesgo y dos, asesorarte con los mejores, ¿vale? Porque muchas veces, aun pagando o no pagando, nos encuentras que te vuelven a atacar otra vez. Es decir, el riesgo es continuo, ¿vale? Y una persona que ha recibido, o dependiendo de cómo la haya actuado, o que ha tenido un perjuicio, ¿quién no te dice que no vaya a volver a estar después? ¿O quién no te dice que no siga en tu arquitectura, en tus sistemas? ¿Vale? Por lo tanto, para mí es estar siempre de la mano de especialistas y especialistas buenos, que sepan de la materia, ¿vale? Y por supuesto, igual a nivel legal y también importante para vosotros, también ser referencia, especializaros en la materia. Pregunta un compañero, Antonio, que en el caso de un despacho pequeño, un despacho de compañero autónomo, ¿qué plan de protección recomendarías y qué herramientas utilizar? Vale, en ese caso, lo más importante es irte a proveedores. No tenemos que irnos a internacionales, ¿vale? Tenemos proveedores nacionales, ¿vale? Que nos van a dar esos parches de seguridad, sobre todo para si no queremos irnos a la nube, porque muchas veces la respuesta rápida es vete a la nube, bien, colocas toda tu información en una nube y ellos que la gestionen. A la postre hemos visto que no es la solución única, porque después de no sé cuántos forensics se demuestra que ha entrado por ahí, pero por el tipo de contrato que tenemos firmado con ellos nos exonera de responsabilidad. Para mí lo importante es que haya un tercero, ese banco, ese que tenga el músculo financiero, que me pague el incidente. Eso a día de hoy solamente te lo va a dar el mercado asegurador o tu propio patrimonio, que tú incurras físicamente con el mismo. A nivel de arquitectura, tener la mayor de las robustas. Bueno, hasta hace poco se vendía Linux como lo mejor del sistema. Bueno, pues hace poco dentro de la escala tuvo una vulnerabilidad de 10 de 10. Es decir, ninguna está exenta. Ponía el caso de SolarWinds, entidad americana que vendía parches de seguridad para todo el mundo, entre ellos el gobierno de Estados Unidos. El gobierno ruso lo atacó. Todos los parches, algunos de ellos, puestos a disposición de terceros. A día de hoy, el gobierno de Estados Unidos está haciendo una acción directa contra, si no me equivoco, contra el CISO de la compañía, porque esta persona era consciente de los riesgos que tenía y, por tanto, hay un perjuicio, ya hay una persona física que se está viendo afectada. Esto lo podéis ver en prensa, en Google, en cualquier momento. Reclamación CISO SolarWinds, ¿vale? Caso parecido lo podemos tener en Uber.
También en este caso la reclamación viene por los accionistas contra esta persona a nivel tecnológico. Por lo tanto, la cosa es cuánto estás dispuesto a gastarte. Le devolvería la pregunta al compañero. ¿Cuánto estás dispuesto a gastarte? ¿Vale? Para contener tu data y sobre todo qué tipo de data tienes. Sabemos que la agencia española lo que pretende proteger principalmente es la información de la persona física. Hacer un análisis interno de qué información de personas físicas manejamos y dentro de esa, ¿cuál? No es lo mismo manejar informes médicos que manejar los DNIs, que manejar su número de afiliación, que manejar fotografías, que manejar matrículas, ¿vale? Hay que ver la regulación y ver el rango de riesgo que para la agencia es información sensible más o menos, ¿vale? Por lo tanto, lo que básicamente haría es un plan, en este caso de negocio, un plan de crisis, de continuidad de negocio ante este tipo de ataques. Antes solamente pensábamos cuando teníamos un incendio, ahora tenemos que salir corriendo, o cuando teníamos un riesgo medioambiental, ¿no? O tenemos un riesgo cibernético. Es un plan de continuidad que hay que establecer. ¿Cómo actuar ante ello? Y para ello es muy importante en empresas pequeñas, claro, ¿a quién vas a involucrar? Aquí no tenemos un departamento de recursos humanos, no tenemos un financiero, no tenemos marketing. No, lo que tienes que involucrar es a la dirección y por donde nos viene, por secretaría muchas veces, que este tipo de divisiones que las tenemos, no las tenemos interiorizadas, las tenemos subcontratadas. ¿Por qué? Porque estamos en un espacio de coworking donde una misma planta tiene a lo mejor a 100 despachos y tiene 6 salas, pero las llamadas nos llegan por ahí. Eso es nuestro vector de entrada, ¿vale? Analicémoslo, veámoslo, concienciemos desde el riesgo que tengan, porque esta persona que recibe la llamada puede parecer permitirme un pequeño gatito que no sea bien, pero esto, si no ha cogido bien la información, y estaréis conmigo en lo que os estoy diciendo a veces, traslada esta información al abogado haciendo ver que casi que le está llamando el rey de Dubái. ¿Vale? Oye, que hay algo urgente, ¿qué tal? No se entera mucha información, pero que por favor la tengas. Y hemos convertido algo muy pequeño en algo muy grande. Nos lo hemos creído y hemos hecho una transferencia. ¿Vale? Por lo tanto, en eso yo os animo, ¿no? En esos espacios muchas veces de coworking donde no tenemos un despacho físico, lo que nos hacemos es, oye, utilizamos estos medios. Bueno, pues por ahí nos puede llegar el riesgo. No es alguien que tengamos en plantilla, no es alguien sobre el que tengamos la posibilidad, pero es un servicio que tenemos o al que nos apoyamos, ¿no? Es una de las pinceladas para aquellos autónomos que estaréis conmigo mucho, utilizáis ese servicio, de que lo hagáis correctamente, porque por ahí nos están entrando bastante riesgos, más de los esperados. Vale. Estupendo, pues Antonio, no habiendo más preguntas, solo me queda darte la enhorabuena por la ponencia, magnífica ponencia, darte las gracias por estar esta tarde con nosotros, a ti, también a todos los asistentes y nada, esperamos tenerte pronto de nuevo por aquí. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias.